Muy bien. Ahí iniciamos la grabación, entonces vamos a continuar con apendicitis. Está bien. Bueno, si no me equivoco, quedamos hasta aquí, vez pasada. El diagnóstico, entonces como pregunta de prueba, ¿verdad? Lembra que tenemos que responder el diagnóstico es clínico, ¿está bien? Eso indica sin métodos auxiliares de diagnóstico. Pero hay una pequeña acotación aquí, una pequeña aclaratoria. Podemos tener el diagnóstico clínico si es que la historia, los antecedentes, toda la historia clínica es compatible con un cuadro apendicular y un examen físico compatible o característico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá, una historia clínica típica o característico. Si se presenta así, por ejemplo, ¿verdad? Este es un pequeño enfoque que encontré en los cursos de Revali acá. Y este es lo que más hablamos aquí, ¿verdad? Van a ver mucho en la práctica, van a oír hablar que los tutores, todos van a preguntar si cronología de Murphy en apendicitis, ¿verdad? Doctor, ¿Sí? creo que hay una interferencia, un ruido en el Ahí micrófono. Sí, voy a... Ahí más o menos. bueno, ¿Mejoró? sí, Bueno, gracias. Entonces aquí, cronología, miren, dolor en epigastrio o periumbilical, náuseas, vómitos. Si vomita, vomita poco, 1 o 2 veces, es lo típico, ¿verdad? Pero hay apendicitis que vomitan mucho, pero cuando un paciente vomita demasiado, más dolor abdominal, pensamos en pancreatitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el vómito no es lo más resaltante en la apendicitis, pero puede haber. Y dolor que se traslada en fosa ilíaca derecha. Entonces inicia en el epigastrio o periumbilical y luego migra a fosa ilíaca derecha. Esa es la cronología de Murphy. Y acá otro enfoque mismo, dolor, que es lo mismo, ¿verdad? Pero en otras palabras, dolor en mesogastrio, imagínense, ¿eh? Mesogastrio, recordando las regiones del abdomen, epigastrio, hipogastrio y en el medio, en la región umbilical, también se conoce como mesogastrio. Entonces, ven como si pregunta o sale con diferentes nombres, puede confundir. Entonces, dolor mesogastrio, tipo cólico, recuerden que es un órgano hueco, después se hace continuo, ¿verdad? Náuseas, vómitos, acá le agrega anorexia, ¿verdad? Falta de apetito, que también que sabemos que se ve en la apendicitis, solo que en esta cronología de Murphy no incluye nomás eso, ¿verdad? Acá ya, esta es la clínica, ¿verdad? Característica, eh, con enfoque a Revali, ¿verdad? Anorexia, posteriormente migra a fosa ilíaca derecha, pasando a un carácter continuo. Entonces, hay una migración del dolor migratorio. Después vamos a una escala, se llama escala de Alvarado, donde se va dando puntos a los signos y síntomas que se presentan, y un punto es si el dolor es migratorio, si inició en epigastrio o mesogastrio y si luego migra a fosa ilíaca derecha. Ese dolor migratorio que se traslada de un lugar a otro es característico de apendicitis, ¿verdad? Y en esa escala que vamos a ver enseguida es un punto. Bueno, síntomas atípicos. Entonces, si viene un paciente
con esta historia clínica típica, ¿verdad?, podemos hacer el diagnóstico de apendicitis sin método auxiliar de diagnóstico. Por acá solo tenemos la historia clínica, pero acá también, mira, examen físico también tiene que ser característico. No solo esta historia típica, sino también examen físico típico. Por ejemplo, es el Bloomberg positivo, por ejemplo. Por más que no sea solo de apendicitis, se presenta en la apendicitis. Entonces, todo esto más dolor enfocelíaca, la palpación superficial profunda, dolor a la descompresión, si tenemos todo eso, ya estamos ante un cuadro muy característico y podemos diagnosticar de forma clínica. Pero después viene acá. Si viene con síntomas atípicos, ahí está difícil. Ahí tenemos que hacer algunos métodos auxiliares de diagnóstico, ¿se entiende? Dispepsia, miren, diarrea no acuosa, no abundante. ¿Puede venir con diarrea un paciente con apendicitis? Sí puede venir, pero no esa diarrea abundante de una gastroenteritis, por ejemplo, ¿verdad? Pero puede tener diarrea. ¿Y cómo se explica eso? En caso que el apéndice principalmente esté en posición pelviana y por contigüidad, por proximidad, irrita al recto y le hiperestimula. Entonces, por irritación del recto puede haber diarrea. Eso ocurre en las peritonitis, por ejemplo. Vamos a ver por acá una imagen donde se acumula líquido en el fondo de saco, de Douglas. Miren vos, entonces de esa manera, acá por ejemplo, mira esta imagen, vamos a aprovechar esta imagen. Acá por ejemplo, miren, acá hay líquido, ¿ya? Entonces en una peritonitis, estamos usando como ejemplo nomás esta imagen, ¿verdad? Como ejemplo, a ver si vemos otra imagen acá. Miren porque si hay líquido purulento, por ejemplo, aquí, eso va, mira, y ahí está el recto. El fondo sacodula es entre el recto y el útero de una mujer y entre el recto y la vejiga en el hombre. Imagínense que haya pus en esa zona. Va a alterar todo aquí, ¿verdad? Va a alterar todo aquí. Entonces, esa presencia de pus ahí o un órgano inflamado próxima, el apéndice, por ejemplo, si está en posición pelviana, por contigüidad puede inflamar también las paredes del recto y puede dar diarrea. Lo mismo ocurre si irrita la vejiga o el uréter. Entonces, puede hasta dar síntomas urinarios. Inclusive el análisis de orina simple, puede salir alterado. Leucocitosis, por ejemplo, puede aparecer. No es leucocitosis, leucocito por campo, en orina, ¿verdad? Entonces, a veces ocurre que viene un paciente y con dolor en el miembro inferior, de repente hay dudas, le pide un análisis de orina y sale alterado. Y ahí, es una infección urinaria, vamos a tratar como una infección urinaria, porque está alterado. No, puede ocurrir, acá le puse eso, alteración urinaria por irritación del uréter y o la vejiga. Entonces, el apéndice, dependiendo de su ubicación, puede irritar por contigüidad, por proximidad al uréter o a la vejiga. Entonces puede haber síntomas urinarios. Imagínense, a veces hay pacientes que vienen, se piensa que es una Una infección urinaria. consulta, doctor. Sí. En la mujer se puede cesar el fondo de saco de Douglas con una jeringa, ¿sí? ¿Y el hombre se puede también? En la mujer se puede por la vagina. Solo mujer. Solo mujer. Gracias, doctor. Solo mujer. Y solo mujer en casos también muy especiales, así si sospechamos así, ¿verdad? Hoy en día el ultrasón es espectacular. No sé si vimos unas preguntas de pasada de Conaren que le posté que el mejor método para ver líquido es ultrasón. Creo que hablamos de pasada. Entonces ya acudir a esto ya hoy en día no es más muy frecuente. Pero en caso necesario, como no sé si le comenté una vez, operamos a una paciente con embarazo ectópico complicado, tenía una hemoperitoneo, sangrado ahí en la cavidad. No teníamos para hacer ultrasón, ni radiografía, ni laboratorio, nada. Entonces recurrimos a esta punción y ahí aspiramos sangre, entonces se decidió la conducta de operar.
Y si vamos a punzar, es solamente también ahí en la mujer, ¿verdad? Es muy invasivo, como pueden ver. Miren, muy invasivo. Podemos perforar el recto acá. Podemos perforar el recto. La vez pasada vino un paciente. Vamos un poco, hombre. ¿Dónde estoy? Hombre acá. Un paciente vino que le colocaba una. Vamos, solo para comentar nomás, ¿verdad? Que estos son muy invasivos, ¿verdad? Y puede perforar eh, intestino. A ver, un poco se llama. Opa, suprapúbica. Esta es una alternativa para colocar sonda vesical. No sé si alguien ya vio alguna vez. Miren vos, a veces la sonda vesical, justamente la aula práctica de la próxima semana para todas las turmas es sondaje. Sonda nasogástrica, sonda vesical. Y miren acá una alternativa. A veces no se puede colocar una uretra por algún motivo, ya sea porque está estenosado o porque la próstata está muy aumentada de tamaño, que no deja pasar la sonda, por algún motivo, ¿verdad? Hay indicaciones y contraindicaciones, ¿verdad? En fin, una opción es colocar aquí a través de la pared abdominal, de la línea alba, ¿verdad? Sobre la sínfisis del pubis, por eso se llama cistostomía suprapúbica. Se coloca directamente ahí a la vejiga. Y vez pasada vino un paciente, miren, ¿verdad? Este es para hacer de forma percutánea. Se coloca un guía, un catéter. Y vino y salía materia fecal, será. Tenía salida de materia fecal aquí por la ferida. ¿Y qué aconteció? ¿Qué pudo haber acontecido ahí, verdad? ¿Por qué va a salir materia fecal acá siendo que la vejiga tiene que salir orina? Acá, mira. Este es sonda vesical. Este es el que conocemos todos, mira. Vía uretral, ¿eh? Ahí tranquilo, ¿verdad? Se colocó un balón y... ¿Qué pudo haber pasado con ese paciente que tenía una cistostomía acá suprapúbica y daba materia fecal? Lembrando que ahí está, atrás de la vejiga está el fondo del saco de Douglas y después está el recto. Y por ahí siempre hay intestino delgado también, ¿verdad? Está sigmoide también. Entonces, probablemente cuando perforaban acá la vejiga, no sé si atravesaron la vejiga y llegaron al recto o alguna cosa pasó ahí. Eso es una urgencia, hay que operar. Acá, miren vos, una punción ahí. Se punza, es invasivo. Y lo mismo también ocurre en esa punción de fondo de saco de Douglas. Son métodos invasivos que si se introduce mal se puede perforar el, el recto, por ejemplo. Bueno, entonces estamos hablando, esto es increíble. A veces ocurre que viene alterado la orina o tiene síntoma urinario y lo primero que se piensa es, era una infección urinaria, ¿verdad? Pero acuérdense que puede haber esa alteración y puede haber diarrea también. Entonces, diarrea, molestia al orinar, alteración urinaria, puede haber. ¿Saben? Eso no excluye el diagnóstico, pero son síntomas obviamente atípicos. Cuando es atípico, cualquiera puede caer, cualquier especialista en cirugía en general puede perder el diagnóstico, ¿verdad? Pero por eso siempre decimos, cuando hay dudas y hay un dolor abdominal ya más de 6 horas, pensamos en un aumento agudo que no pasa, continuo, va aumentando intensidad, lo que sea, le dejamos internado al paciente. Lo último que tenemos que hacer es mandarle en su casa. Por eso siempre algunos temas de revalida preguntan la conducta, o qué se debe hacer, la conducta, qué vamos a hacer con un paciente que tiene síntomas atípicos. La conducta más importante es dejarle internado y en observación. Podemos ir pasando solo. Si tiene un laboratorio, un hemograma alterado, leucocitosis, con neutrofilia, hay algo bacteriano, podemos iniciar antibiótico terapia y observar que si es una apendicitis, en el correr de las horas se va a manifestar típicamente. Primero a veces inicia de forma atípica, ¿verdad? Pero después ya es un clásico. Acuérdense nomás, esto es muy interesante. Bueno, comentario dice, historia clínica más examen físico, enfoque de revalida. Tengo más certeza, 95% en el diagnóstico.
Acuracia, estuve investigando qué significa acuracia y era más o menos certeza, me dijeron. Significa expresando lo que dice, así que historia clínica y examen físico más o menos da más certeza o más seguridad del 95% en el diagnóstico. Eso me dijeron que significa acuracia. Bueno, 2/3 son presentaciones típicas clásicas. Miren, no es que la mayoría de la apendicitis viene ya tranquilo. Sí, a veces hay casos atípicos. Justamente en mi plantado anterior vino una embarazada tenía como 20 semanas y el ginecologista le mandó porque pensó que era una apendicitis, ¿verdad? Entonces, hay casos atípicos, ¿verdad? Presentaciones especiales se le llama, en embarazada, en niños, en ancianos, bueno, pero en la mayoría de los casos es típico, como podemos ver acá, entonces 2/3 de los casos. Cronología de Murphy, el que estábamos hablando, se presenta en un 55% de los casos. Ejemplo, de cada 10, 6 más o menos vienen con esta cronología, otros no. Entonces, apendicitis la gran mayoría de las veces espectacular para diagnosticar y otras veces complicado. Entonces, examen físico característico. Ya dijimos acá. Historia clínica característica, examen físico característico. Acá está la historia característica. Y acá está el examen físico característico. ¿Qué vemos aquí? En verde le puse lo que más hablamos aquí en las prácticas, en los hospitales, los tutores, lo que le van a decir, ¿verdad? Dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha, algo se llama defensa muscular. Defensa muscular. Cuando le palpamos el abdomen en fosa ilíaca derecha, el paciente contrae su músculo como intentando girar, fugir de la palpación. Le toca así, se contrae y sale. Hay una contractura, llama una contracción voluntaria a la defensa muscular. Bloomberg, ya recuerdan, ¿verdad? Que es Bloomberg, como era, dolor a la descompresión. ¿Está bien? Se palpa en la fosa ilíaca derecha profundamente, ahí duele si es una apendicitis y al descomprimir bruscamente duele más. Eso es el Bloomberg positivo. Indica que está irritado el peritoneo, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos se presenta en apendicitis, pero puede aparecer en otra patología, pero se relaciona mucho con apendicitis. Lo más divulgado es Bloomberg en apendicitis. Vamos viendo después unas cuestiones, unas preguntas. No sé si ya vimos con ustedes que justamente salió sobre Bloomberg y preguntaba qué significaba, y era signo de inflamación peritoneal, de irritación peritoneal. Bueno, y acá, enfoque Brasil, dolor y o plastrón palpables en el punto de McBurney. Y ahí tenemos que lembrar el punto de McBurney. Vamos si tenemos acá. Signo de apendicitis, temas de revalida en varios años. Acá. Miren un poco, vamos a ver el punto de McBurney primero, ¿dónde está? Lembrar, acá. Este es el ombligo. Acá está la espina ilíaca anterosuperior. Hace boralínea. Y dividimos en 3. 1/3 medial, porque acá está la línea media. Tercio medial, tercio medio y tercio lateral. Y ahí, en la unión del tercio medio con el tercio lateral, aquí, es el punto apendicular, punto doloroso apendicular o punto de McBurney, ahí. En otras palabras podemos decir, los 2/3 mediales, porque le marca aquí un tercio y otro tercio, más el 1/3 lateral. En esa unión está el punto de McBurney. Ahí también hacemos la incisión de McBurney, que es la incisión para la cirugía de apéndice con la técnica abierta, pero después tienen la laparoscópica, ¿verdad? Entonces la incisión de McBurney es la incisión más utilizada para hacer la apendicectomía, la cirugía de apéndice. Y empezamos a hacer la incisión a nivel del punto de McBurney.
5 centímetros para arriba puede ser y 5 para abajo puede ser menor o mayor dependiendo ya después de la cirugía. Entonces, lembrar punto de McBurney. Y si en esa zona hay una descompresión dolorosa, brusca, eso es Bloomberg positivo. Vamos a ver si puedo mostrarle un video. Vamos a buscar, a veces hay en internet algunos buenos. A ver, Bloomberg. Bloomberg positivo. Vamos a mirar un poco si tenemos un videito ahí. Bloomberg. No sé, a ver un ratito. Acá, mandé el signo de Bloomberg. Vamos a mirar un poco. Parece interesante. Vamos a mirar un poco. Eso era. Vamos a mirar su Bloomberg. Ahí está la señora, una pregunta, solo para hablar. No sé si yo estoy viendo bien, ¿verdad? Pero parece una señora, más de 40 años, ¿verdad? Tal vez multípara, un poco sobrepeso. Solo para comentar, es una paciente característicamente que pueda tener una apendicitis. No, doctor. Exactamente. Si viene una señora con esta edad, esta característica, con dolor abdominal, igual si en fosa ilíaca derecha, se amerita una investigación, ¿verdad? Laboratorio, ecografía, ginecológica, incluyendo, ¿verdad? Porque saben que la apendicitis es mucho más frecuente en jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, está usando como ejemplo. Vamos a mirar un poco cómo hace su Bloomberg. ¿Verdad? Está hablando ahí, sigue hablando, vamos avanzando, eso. Entonces ahí está, está uniendo la línea, lembran esa línea del ombligo a la espina ilíaca superior. Hay un tercio lateral, tercio medio y tercio lateral. No sé si da para entender. Y ahí, en el tercio medio y lateral, ahí está el punto de Maburney. Ahí se tiene que comprimir, más o menos como hizo así. Más o menos. A ver. Comprimir profundamente y soltar bruscamente. Ahí. Vamos a ver un poco. Comprimir, sí, al fondo. Y ahí, soltar. Eso. Está muy interesante. Está muy interesante. Se comprime bruscamente en el punto de Maburney. Palpación profunda y ahí, descompresión brusca. No es soltar suavemente, es soltar bruscamente. Por eso estuve viendo acá, bien por los temas de Revalia, no hablan luego no ponen Bloomberg, ¿verdad? La mayoría no pone, también hablan de Bloomberg, pero en la mayoría de las veces ponen dolor a la descompresión brusca o DV positivo. Es como decir Bloomberg positivo. Entonces, si encuentra un caso clínico algún día ahí y habla que el paciente tiene VV positivo, está hablando de Bloomberg positivo. Descompresión y miren, brusca. No es comprimir y soltar lentamente. Ese no es Bloomberg, es descompresión brusca. El dolor se produce cuando el peritoneo visceral inflamado, ¿verdad? Entra en contacto con el parietal, que puede o no estar inflamado. Al comprimir, entran en contacto, ¿verdad? El peritoneo visceral con el parietal, ¿verdad? Al comprimir, entra en contacto. Y ese despegamiento del peritoneo visceral y parietal, ese despegamiento brusco, es lo que desencadena dolor. Y bueno, si es positivo, es muy característico de una apendicitis, por ejemplo. Entonces, lembrar punto de Maburney, lembrar DV positivo, que es Bloomberg positivo. Después vamos a ver qué es plastro. Ahí terminó la pregunta. Bueno. Signo de apendicitis, entonces ya dijimos, Bloomberg ya hablamos, dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha o en el punto de McBurney.
Ya saben más o menos dónde. Este es un clásico. Este tenemos que lembrar. Sino de... Vamos a ver si tenemos otro Bloomberg por ahí. Acá va a hablar de punto... vamos a ver de punto de Maburne. Vamos a ver nomás. Ay, qué frío está aquí. De repente bajó la temperatura. Tenemos que hacer ya un vídeo. También propio acá de la facultad. Los 6. Como voluntarios ahí. Y montamos y postamos así. Eso. Entonces, se hace una línea imaginaria del ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. Vamos a ver qué dice. Ahí. Y se divide en tercios. Una línea aquí, entonces, tercio medio, perdón, tercio medial o tercio interno, tercio medio y tercio lateral. ¿Da para entender? Este está espectacular, ¿eh? Ahí. Una línea, ahí. Op, op. Ahí está. 1, 2, 3. Y entre los dos tercios internos, el tercio medial y tercio medio, y el tercio externo, ahí está el punto de Maburne. No sé si ya para entender. Dividimos en 3. 1, 2, 3. Entre 2 y 3 está el punto de Maburne. Algunos dicen entre el tercio medio y lateral está el punto de Maburne. Y otros dicen entre los dos tercios internos, que incluye este y este, y el tercio lateral, ahí está el punto de Maburne. Dicen lo mismo, es decir, lo mismo. ¿Está bien? Ahí. Punto apendicular de McBurney. Se puede, nos palpamos legalmente digitalmente, es palpación completa. Bueno, no sé si, creo que estamos muy tranquilos ahí. Importantes. Para la prueba práctica de Revali es el llevar en cuenta que Bloomberg es solo en fosa ilíaca derecha. No es en fosa ilíaca izquierda, ni epigastrio, ni no es dolor a la descompresión en flanco, no. En fosa ilíaca. Igual debemos palpar todos los cuadrantes para descartar otras afecciones, como una peritonitis, por ejemplo, que puede tener varias etiologías. Brasil, el enfoque Revali. Bueno, vamos a resumir acá. ¿Qué es lo que quiere decir? No es que solo vamos a ir a palpar fosa ilíaca derecha. También tenemos que palpar las otras zonas. ¿Por qué? Si le duele en fosa ilíaca derecha, bueno, puede ser que sea apendicitis. Pero si le duele también en fosa ilíaca izquierda, en flanco, en epigastrio, en umbilical, ya le duele todavía sido, entonces ya estamos ante una peritonitis. Que una de las causas es la apendicitis. Otra puede ser una úlcera perforada o un problema inflamatorio pélvico, ginecológico. Entonces, buscar el signo de Bloomberg en fosa ilíaca derecha, pero igualmente tenemos que buscar si hay signos de dolor a la descompresión en otras zonas. Porque si hay en otras zonas también, podemos estar hablando de una peritonitis ya, que tiene varias etiologías, no es que sí o sí es apéndice. Entonces, no solo palpar. Para empezarlo en un examen físico, siempre tenemos que preguntar al paciente dónde le duele e iniciar la palpación lejos del dolor, ¿verdad? Por ejemplo, si dice, me duele en epigastrio, podemos empezar en fosa ilíaca izquierda. No vamos a ir a tocar directamente en el epigastrio. Esos son principios semiológicos también. Siempre palpamos primero alejado del dolor. Esquentamos la mano, ¿verdad? Testamos con el cuello, debajo de la camisa, a ver si cómo está la temperatura. Si se siente muy fría la mano, volvemos a esquentar. Ahora, por ejemplo, si ustedes, ahora con este frío, si tocan a su cuello ahí, van a sentir que está bien frío, ¿verdad? Entonces, esquentamos bastante. Esquentamos para poder palpar. Y siempre se palpa alejado del dolor y primero superficialmente, después se comprime. No podemos ya agarrar y comprimirle directamente al paciente. Ahí ya
Ahí se pierde la colaboración del paciente, ¿verdad? Esa relación médico-paciente es muy importante. No podemos irnos palparle directamente donde hay dolor. Ropsin, tema interesante, tema interesante. Presten atención en este Ropsin, presten mucha atención. Y le voy a buscar un tema de reválida sobre este. Vamos a responder juntos. A ver, dolor en fosa ilíaca derecha, cuando se palpa en fosa ilíaca izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Se palpa en fosa ilíaca izquierda y duele en fosa ilíaca derecha. ¿Y cómo es eso? Por el desplazamiento de los gases con distensión del ciego. O sea que, a ver si hay otra imagen. Yo tenía otra imagen acá. Qué pena, ¿no? Quería nomás mostrar el desplazamiento. El desplazamiento de los gases. Por eso es lo que duele a ella. Opa. Vamos a mirar un poco acá. Signo de Robson. Vamos a ver nomás si tenemos una imagen para mostrarle nomás. Acá está una imagen. Mira, se comprime acá la fosa ilíaca izquierda, el sigmoide, por ejemplo, está ahí, y el gas se desplaza y por la distensión del ciego, hace doler esa zona inflamada. Había otra imagen, un ratito le quiero mostrar, había una imagen que mostraba el recorrido mismo del tubo. Un ratito. Pero creo que da para entender, ¿verdad? Da para entender ya, ¿verdad? Acá, este está mejor. ¿Ya? Entonces se palpa aquí, en fosa ilíaca izquierda, y los gases son desplazados hacia la zona inflamada, hacia el ciego y hacia el apéndice, ¿ven? Entonces se palpa aquí y duele aquí. Vamos, ese es Ropsin. Vamos a mirar un poco qué tenemos. Vamos a ver, porque esta Universidad Federal, las siglas no sé muy bien, si alguien sabe. CRR. Quiero nomás ver si está. Solo vamos a mirar ese. Miren un poco qué interesante. Este es el 2018. Miren, alguien puede responder ese, justamente lo que estábamos hablando. Este es muy interesante. Irritación territorial. Excelente. Excelente. Ven cómo van a ver que y van a escuchar que Bloomberg solamente se refiere a apendicitis. Está muy relacionado a apendicitis. Y estas preguntas fácilmente podemos fallar si solo relacionamos. Si aquí decía opción E, apendicitis, ahí estábamos fritos, porque ya hemos marcado apendicitis, ¿verdad? Entonces, porque se ve mucho en apendicitis, pero lo que significa es irritación peritoneal. Algo está inflamando el peritoneo y generalmente el apéndice, por eso nomás lo que se enfoca demasiado ahí, ¿verdad? A ver un poco. No era este lo que quería mostrarle. Pero justamente hablamos de eso. Bloomberg es sagrado. Sagrado. Miren vos. Examen. Acá. Historia característica y examen físico característico para que el diagnóstico sea clínico. ¿Y cuál es el examen físico característico? Acá dice, examen físico característico DB positivo. O sea, lo que acabamos de ver inclusive en la prueba. Vamos a mirar un poco otro. Doutor, Sí. é essa aí, IFF 2016, que está falando desse que o senhor está procurando. IFF. Bueno. Gracias. IFF 2016. Eso, gracias por mirar. Acá está. Muy bien. Para los compañeros, como pueden ver, son temas que caen. Alguien puede, y es un juego de palabras. Casi todas las preguntas las opciones son parecidas. Alguien pueden leer un poquitito.
y vamos a responder. É dolor no quadrante inferior direito, depois de compressão no lado esquerdo. ¿Qué letra? Já vou. Letra ¿Ah? D. Vamos a leer por la B. Dolor en el cuadrante. Es letra A, profe. Vamos a leer. Dolor en el cuadrante inferior derecho, sí. Después de la compresión del cuadrante inferior izquierdo, sí. Acá confunde. Acá dice la D, parece que ya no sé. Vamos un poco, mira este por ejemplo. Dolor en el cuadrante inferior izquierdo, no, ¿verdad? C, dolor en el cuadrante inferior izquierdo, no, tampoco. Entonces, acá hay otra cosa que tenemos que rescatar. Ven cómo nos dice fosa ilíaca. Mire que en otras aulas, inclusive los preparativos para revalida, hablan de fosa ilíaca izquierda y fosa ilíaca derecha. Ese es el término que se usa, pero aquí habla de cuadrante. Entonces, recuerdan los cuadrantes del abdomen, ¿verdad? Cuadrantes del abdomen. Acá. De esta forma también se puede dividir el abdomen entonces. Una línea vertical que pasa por el ombligo y una horizontal. Cuadrante inferior derecho, superior derecho, ¿verdad? Entonces habla de cuadrantes. Muchos casos clínicos ya he visto que habla de cuadrantes. Y acá miren por este término, mesogastrio también. En vez de decir umbilical, dice mesogastrio. ¿Ven? Entonces son términos que si no escuchamos nunca, tal vez podemos fallar en las preguntas. Entonces, se divide en 9 regiones o en 4 cuadrantes. Las dos formas se presentan en las pruebas. Excelente. Ese es Robson. ¿Está bien? Ahí está. Dolor. Entonces, si ustedes ven en internet ahí signo de apendicitis, va a salir una lista tremenda de signos, no sé, más de 50, más de 100, pero yo le puse acá lo que más se usa en las pruebas de Conaren y de Revalia, ¿verdad? Por lo menos para manejar eso. Este, por ejemplo, como hablan los preparativos, ¿no? Signo de Lenander, disociación de la temperatura rectal y axilar. En otras palabras, disociación axilo-rectal. Entonces hay una diferencia de más de 1 grado en la temperatura, ¿verdad? A nivel axilar y rectal. No es igual. Hay una diferencia de más de 1 grado. Eso indica que hay un proceso inflamatorio pélvico ahí, ¿verdad? Que justamente hace que aumente la temperatura. Entonces, no es un signo específico de apendicitis, pero acá dice, sugiere algún proceso inflamatorio en esa zona, ¿está bien? Como ser la apendicitis. Entonces, no hay signos específicos característicos aquí. Y se usa poco en la práctica, como puede imaginar. Ya vieron una vez que un paciente se va a consultar por dolor en fosa ilíaca derecha y alguien le coloca un termómetro ahí en el recto. No, ¿verdad? Entonces, solamente para la teoría. Signo de Summer. Dice, hiperestesia en fosa ilíaca derecha. Hiperestesia, ¿está bien? Bueno, ¿qué significa eso? Cuando hacemos una palpación superficial, solo pasamos la mano frotando así, solo como en mano de escultor, dicen los libros de semiología antiguos, mano de escultor. Si solo pasamos así superficialmente, ¿eso causaría dolor en una persona normal? No, ¿verdad? Raspando nomás así en la peli no tiene que causar dolor. Pero si tiene dolor, estamos hablando ya de una hiperestesia o una hipersensibilidad en esa zona, que es generalmente porque hay un foco inflamatorio contiguo, próximo. Eso es lo que dice signo de Summer. Signo de Lapinski dice dolor a la compresión en fosa ilíaca derecha cuando se solicita al paciente elevar el miembro. Son muchos signos. Yo, por ejemplo, en la práctica con Bloomberg
con Robsin estamos tranquilos. Eso casi siempre está. Y para las retrosecales que vamos a ver, otra maniobra del psoas vamos a ver. Acá miren vos, puño percusión. Dolor en fosa ilíaca derecha a la puño percusión del calcáneo. Paciente de cúbito dorsal y le golpeamos el pie, el calcáneo. Ya probé en muchísimos pacientes con apendicitis y generalmente no está con apendicitis, pero este signo no aparece. Entonces son signos que a modo de conocimiento. ¿verdad? Este sí, en la práctica ya testé muchas veces. Le pedí al paciente para toser y le duele ahí en fosa ilíaca derecha. Una pregunta. ¿Qué punto es este número 1? ¿Cómo se llama ese punto? Este número 1. Se traza una línea entre el ombligo. Ese es el punto de McBurney, excelente. Acá se hace la incisión de McBurney para la cirugía y ahí es donde se comprime para buscar el signo de Bloomberg en el punto de McBurney. Dividimos entonces una línea ombligo, espina ilíaca anterosuperior y se divide entre 1, 2, 3, ¿verdad? En 3. Tercio medial, medio y lateral. O tercio interno también se puede decir, medio y externo, en otras palabras. Y en la unión del tercio medio con el externo, ahí es. O en otras palabras, en la unión de los 2 tercios medios o mediales con el tercio lateral. En fin, ese es el punto de McBurney. Acá dice interesante, en la práctica siempre está presente, siempre. Imagínense lo que ahí hay un proceso inflamatorio y al toser aumenta la presión intraabdominal y duele ahí. Entonces, signo del obturador. Esto se pregunta mucho también para saber si principalmente es positivo cuando el apéndice es retrosecal. Acá mismo puse retroperitoneo. Irritación retroperitoneo, apendicitis retrosecal. Sí, cuando hay un problema en el retroperitoneo. Y puede ser apendicitis, por ejemplo. ¿Por qué retroperitoneo? Porque el músculo, no sé si lembran, el hueso coxal, ¿lembran? Hueso coxal, fémur, trocante mayor menor, ¿lembran? El cuello anatómico, diáfisis acá, cuello cirúrgico, y este es la sínfisis del pubis con mucha imaginación. Esta es una vista posterolateral más o menos, aquí estamos dentro, esta es la sínfisis del pubis, aquí sería adelante, ¿verdad? Aquí está cortado el sacro, no tenemos, y este es el foramen obturador, y ahí por dentro tiene músculo obturador interno y por fuera el obturador externo. ¿Está bien? No sé si ya pueden entender. Bueno, lo que sí que si el ciego está en la parte posterior y ven cómo el ciego está en contacto con el músculo, inflama la fascia, la capa del músculo, entonces cuando estimulamos, cuando se contrae este músculo va a haber dolor. Si tiene un semejante proceso inflamatorio hiperto, entonces al mover ese músculo, si causa dolor es porque el proceso inflamatorio está muy hiperto. Puede ser que sea un apéndice retrosecal. Vamos a mirar después el de psoas para poder entender mejor. ¿Y cómo hacemos esa prueba? Rotación interna del músculo, ven la flecha acá, rotación interna y el muslo acá flexionado. Este es el muslo, coxo muslo, está flexionado. Se flexiona y ahí se hace una rotación interna, lembrando que la articulación de la cadera, la coxa femoral, puede hacer abducción, aducción, lembra, rotación interna, rotación externa, y al hacer la rotación interna en el muslo en flexión, ahí si duele, bueno, es el signo obturador y puede indicar una apendicitis retrosecal. Estos son signos, ¿verdad? No les digo que si tiene ese, ya operamos al paciente. No, es una sumatoria, ¿verdad? Sumatoria de cosas para llegar al diagnóstico. Si es retrosecal es un poco más difícil el diagnóstico, porque a veces no tiene esa clínica, ese examen físico
en la parte anterior del abdomen, como ser esa hipersensibilidad, dolor a la palpación, dolor a la descompresión brusca, lumbar. A veces no tiene, viene más con dolor lumbar, y inclusive le puede hacer puño percusión, signo de Giordano se llama, ese positivo, pensamos que es una pielonefritis o cosas así, ¿verdad? Y puede ser un apéndice retrocecal. Entonces son, Doctor, ¿sí? en una persona, una mujer embarazada, ¿los signos suelen ser igual que en una mujer no embarazada o cambia un poco? Ese cambia un poco, principalmente si es que, creo que tengo aquí, si es que acá, dependiendo del trimestre, dependiendo de qué etapa. Miren, porque Por este ejemplo, es, si es en el último trimestre, en el tercero. sí, acá por ejemplo, miren, este es la base del apéndice y la punta. Este es un tema muy interesante. En sentido antihorario va girando el vértice del apéndice, ¿ven? En sentido antihorario, no sé si ya para entender. Acá miren, la base y el vértice, ahí normal. Acá justo también, este es el punto de McBurney, ¿verdad? Más o menos en esa zona está el apéndice. Y después, miren, de acuerdo a los meses, va subiendo. A grandes rasgos, en el primer trimestre lo que puede doler en fosa ilíaca derecha. En el segundo trimestre ya va más flanco, y en el tercero y último ya puede doler en hipocondrio derecho. Y ahí tenemos un problema. No sé si recuerdan que ya hablamos de esos problemas biliares, las 4F como factor de riesgo de los problemas biliares. No sé si lembran o ya hablamos, no sé. Sí. Una de las F era femenina, ¿verdad? Que justamente por la influencia de la progesterona que produce más éstasis en la vesícula biliar, y se presenta mucho la colecistitis en la embarazada, pero podemos confundir una colecistitis con una apendicitis, por ejemplo, ¿ves? Por suposición. Entonces, puede venir con dolor en hipocondrio derecho. Pero no digo que si es de un mes, 2 meses, ahí no. Después saben lo que las embarazadas tienen unos signos, ¿verdad? Signos, algunos muy inespecíficos, ¿verdad? Un signo de presunción de embarazo, que son las náuseas, ¿verdad? Vómitos, y en la apendicitis también hay náusea y vómito. Entonces, da para ir confundiendo algunas cosas, ¿verdad? Es claro, es un reto, es complicado cuando vemos a una paciente con sospecha, embarazada con sospecha de apendicitis. Es un tema un poco delicado porque tenemos que operar sí o sí, ¿verdad? No podemos dejar pasar porque está embarazada. ¿Por qué? Porque si no va a entrar en shock, está en riesgo el bebé, el feto, la mamá. Entonces hay que operar. Y imagínense operar un apéndice en blanco, se dice apéndice en blanco, un abdomen en blanco. Se dice cuando opera y no tiene nada. Entonces, siempre que embarazada hay que tomar todos los recaudos. Es un tema. Podemos llamar ginecólogo inclusive que evalúe con nosotros. SOAS. Clásico también cuando el apéndice retroperitoneal o retrocecal. Miren, lembran del músculo psoas, inserción. ¿Quién lembra el músculo psoas? Vamos a ver qué tal estamos. ¿Quién lembra dónde se inserta el músculo psoas? En el extremo inferior por lo menos. Acá se inserta en la columna lumbar. Ten psoas mayor y el psoas menor. Y eso va al fémur, acá, en esta zona. Se pasó tanto tiempo, ¿verdad?, de anatomía que uno ya esquece todo porque es normal eso. Acá viene en el trocánter menor. Es el principal flexor del músculo, ¿verdad? Entonces, esta es una maniobra. Le deitamos al paciente. Este le podemos poner en decúbito lateral, podemos ponerle. Acá mismo vamos a leer qué dice acá. Flexión activa del muslo contra una resistencia o dolor a la extensión pasiva. Con paciente en decúbito lateral izquierdo.
Este es espectacular. Le ponen el cúbito lateral izquierdo y extensión pasiva da más gusto. Le estiran nomás así su músculo. Bien extendido. Entonces ahí se extiende el músculo, ¿verdad? El tema es mover nomás el músculo, movimentar el músculo. Porque si hay un proceso inflamatorio perto de él, va a doler. Con este movimiento duele. Entonces ese es signo del psoas. Obviamente, lembran que el psoas es un músculo de la pared posterior del abdomen. Allá atrás con el músculo cuadrado lumbar y compañía. Después están los oblicuos más lateral y más a frente, ¿verdad? Entonces, si el apéndice retrocecal está en contacto con ellos. Bueno, en resumen, los signos que más vemos que caen a prueba y que es importante para la práctica: Bloomberg, Robson, Dumpy en la práctica se ve muy bien, obturador y psoas, para ver si es retrocecal. La conducta es la misma, apéndice retrocecal o pélvico o ascendente, como sea, se opera de cualquier forma. Pero ya he visto mucho ya que viene con dolor lumbar, duele en la región lumbar, y inclusive el ultrasón, como el apéndice está detrás del recto, la ecografía no ve bien, no ve porque hay gas interpuesto. Está el ciego ahí, está el intestino delgado y si está retrocecal, está difícil de ver por ultrasón. E inclusive puede informar que está normal o que no ve. Y todo es más complicado cuando es retrocecal. Recordar, este también es un tema interesante, diagnóstico diferencial. ¿Qué otra cosa puede ser? Miren vos de qué hablan los preparativos. Miren, neumonía de base, colecistitis, pielonefritis, cálculo renal. Este cálculo renal es lo que más frecuentemente vemos, porque lembran que el uréter tiene estritamientos. Acá vamos a ver si tenemos un uréter por ahí. Opa, a ver. El uréter tiene 3 estritamientos. ¿Quién lembra ese? ¿Dónde está su primer estritamiento? Vamos a ver si tenemos una imagen acá. Bueno, no tenemos. Su primer estritamiento está en la unión pielo-ureteral. En realidad tiene que ser más o menos aquí, a nivel de polo inferior. Ahí hay un estritamiento, entonces el cálculo puede quedar ahí y duele ahí. Tiene otro estritamiento acá, más o menos en el tercio medio, donde pasan los vasos gonadales. Y un último estritamiento tiene acá, en la porción intramural, donde desemboca en la vejiga. Entonces un cálculo puede migrar y generalmente se impacta aquí. Y ahí ya es fosa ilíaca derecha, ¿ya ven? Entonces por la localización, viene paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, uno piensa en apendicitis, pero puede ser un cálculo renoureteral que quedó aquí atascado aquí en uno de los estritamentos del uréter, que son 3, 1, 2, 3, y causa dolor, solo que la semiología del dolor es diferente. Ese va a ser de inicio brusco, intenso, la litiasis, y la apendicitis empieza de forma insidiosa, un dolor vago, leve, periumbilical o en epigastrio. Y después migra a fosa ilíaca derecha, solamente cuando se complica, cuando está gangrenado o se perfora, ahí que es dolor intenso. Entonces viene un paciente con dolor intenso en fosa ilíaca derecha, de media hora de evolución o de 20 minutos, como ocurre en los cólicos renales, no vamos a estar pensando en apendicitis por la frecuencia. Pero si viene después de 2-3 días y ahí dolor intenso, ahí sí, tal vez ya se perforó el apéndice y está iniciando una peritonitis. Entonces, por eso habla acá de cálculos, infarto agudo de miocardio. Este está medio lejos, ¿verdad? Puede doler en epigastrio, umbilical, pero bueno, está escrito.
enfermedad inflamatoria pélvica, este sí, en pacientes ginecológicos. ¿Cómo vamos a ver si es o no es? Podemos preguntar sobre el antecedente ginecológico, si tiene escurrimiento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Flujo vaginal, el color, las características, para saber si no hay algo patológico. Vamos a ver, ese, dieron ya en ginecología ese. Vamos a ver nomás, una introducción nomás. Tipos de flujo. Vamos a ver un poco si es que acá. Esto van a dar seguro en gineco, pero para tener una idea nomás. Acá, por ejemplo. Esta no se ve acá. Acá. Por ejemplo, viene un paciente con dolor, edad fértil, ¿verdad? Todo eso. Activa sexualmente, ¿verdad? Principalmente. Y queremos saber si no es una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿verdad? Que puede ser una salpingitis, un absceso ahí en la trompa. Entonces, las características, le preguntamos ahí en el interrogatorio, hay un apartado, no sé si lembran, el hábito ginecológico, fecha de última menstruación. ¿Por qué? Porque puede ser un embarazo ectópico también, ¿verdad? Entonces, le preguntamos si tiene flujo y dice sí. Y ahí preguntamos la característica. Miren, pues, si él dice que es flujo, verdoso o amarillento, ¿ya? Ardor para orinar y dolor durante las relaciones sexuales, puede ser clamidia o gonorrea, por ejemplo. Y acá, flujo grisáceo, miren, olor a pescado, no pica, mira, vaginosis bacteriana, por ejemplo. Este siempre también incluye como el olor a pescado, más o menos, y dice sí, entonces no vamos a estar pensando ahí en apendicitis, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces acá, mira, flujo espumoso, fétido, de color vivo, verde, pruriginoso, ¿qué cosa? ¿Cómo se dice? Prurito en portugués, ¿verdad? Tricomoniasis, por ejemplo. Manchado intermenstrual, dice sangrado vaginal anormal. Y acá, el flujo incoloro, blanco, húmedo, elástico, puede ser el periodo de ovulación, ¿verdad? Y este, miren, flores blancas, dicen algunos ginecologistas, no sé. Ellos tienen sus términos, ¿verdad? Puede ser por una infección por cándida, por ejemplo, flujo blanquecino, grumoso, leche cortada, muy pruriginoso. Entonces, viene un paciente, y ahí lo que es la enfermedad. Opa. Para mostrar nomás, miren, vamos a ver si tenemos un esquema nomás para poder ver una enfermedad inflamatoria pélvica que empieza a, miren, de forma ascendente. De forma ascendente van inflamando el útero, la trompa, ¿verdad? Puede formar un absceso. Y si el lado derecho va a doler en fosa ilíaca derecha, y ahí ya podemos pensar, ¿será que es un apendicitis o no? Entonces en el interrogatorio, en el hábito ginecológico, identificamos estos diagnósticos diferenciales. ¿Tiene escurrimiento? Si dice sí, bueno, preguntamos cómo es. Y si habla de uno de esos características, entonces, muy bien, puede ir a consultar con el ginecologista. Alteración de ovario. ¿Saben lo que es cisto ovario hemorrágico? Hernia inguinal y crural. Cita acá. Saben que vamos a encontrar una masa ahí, ¿verdad? Y que se desencadena por esfuerzo, por una tos o un estreñimiento, ¿verdad? Las hernias ahí para causar dolor. Si es a lo renal, podemos hacerle un puño de percusión renal, miren, signo de Giordano. Y otra cosa, la semiología del dolor, miren, irradiación, dolor en región lumbar, que irradia a fosa ilíaca y región genital, puede ser algo renoureteral, infección urinaria, cálculos y compañía. ¿Ven? Esto puede dar positivo en cálculo renal también, o pielonefritis, ¿verdad? O una ito, infección trato urinario. Entonces, siempre vemos diagnóstico diferencial. Este es para la colecistitis. Después vamos a ver este en otro capítulo.
Cuando se palpa acá en el punto vesicular y se le pide al paciente que inspire y detiene bruscamente la inspiración. Eso es cuando la vesícula inflamada en la inspiración, lembra que el diafragma es cóncavo, ¿verdad? Y en la expiración se queda más plano y ahí desciende el hígado y la vesícula, descienden y entran en contacto con la palma de la mano y ahí, como está inflamada la vesícula, se detiene la inspiración bruscamente. Entonces, esa detención brusca de la inspiración es el signo de Murphy positivo. Y ese es cuando está inflamado la vesícula. Estamos hablando nomás de diagnóstico diferencial, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando. Mediante el interrogatorio, examen físico, debemos confirmar la hipótesis de apendicitis aguda y excluir otros diagnósticos. Muy bien. Miren, pues, el cuadro clínico puede variar según la posición del apéndice. Miren lo que es las posiciones, ¿eh? Paracecal, subcecal y el temible retrocecal. Temible retrocecal. ¿Por qué? Porque si este se perfora, da lo que se llama retroperitonitis. Allá detrás, no sé si lembran el retroperitoneo, detrás del peritoneo parietal posterior, atrás están los grandes vasos, el sistema urinario, lembran, uretes, eso ahí todo, y ahí si se perfora un problemón, una infección en el retroperitoneo. El retroperitonitis es terrible, ¿ya? Postileal, dice preileal, pélvica. Esto, por ejemplo, si el apéndice es muy largo, puede ir hasta apertura de la vejiga y empieza a inflamar la vejiga. Puede tener síntoma urinario, pero no, es el apéndice pélvico nomás. Y la retrocecal, el uréter es retrocecal. Entonces, si es retrocecal ahí, está aperto el uréter, puede inflamar también el uréter y da síntoma urinario. ¿Qué signo podemos buscar con la retrocecal? ¿Quién lembra? ¿Qué buscamos? ¿Signo de qué músculo? Retrocecal. Psoas y puede ser también obturador. Excelente. Muy bien. Vamos avanzando. Miren esto. Apéndice es lo más loco, podemos decir un término así, ¿verdad? Posible. Puede estar en cualquier parte. Ya operé apéndice en esta posición, en fosa ilíaca izquierda. Ya operé un apéndice así, subhepático, tremendo, porque hicimos una incisión aquí de Maburney. Yo era residente, me recuerdo, hice una incisión de Maburney. Tenía clínica aquí en esta zona, no sé cómo fue a parar allá el apéndice, pero hice una incisión de Maburney y no encontré el apéndice. No estaba el apéndice, no estaba. Acá, no estaba aquí, buscamos la pelvis, acá no había apéndice, no había. Metí más la mano, metía después, más o menos palpé algo aquí encima, pero era imposible por una incisión de Maburney, imposible. Entonces lembro muy bien, los jefes son jefes por alguna cosa, ¿verdad? Siempre nuestros maestros por algo tienen años de experiencia. Me dijo el doctor ahí, amplía más su incisión, me dijo, abrí más. Bueno, hoy están quietos con los mensajes, mira, pues acá Marcelo me respondió trocante menor, muy bien. Eso. ¿Hubo me tiene fondo saco dudas? Sí. Depende depende del libro, Iván. No sé quién preguntó este. Larisa. Algunos libros dicen que solamente la mujer tiene fondo de saco de hula. Otros libros hablan en ambos, ¿verdad? El espacio siempre está. El nombre nomás, que no le llama de Douglas a veces en el hombre, le llama fondo de saco recto vesical, ¿verdad? Pero el espacio sí está. Acá Belén habló de las 4F, estamos bien, ¿eh? Y acá esta alternativa era hace rato, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a avanzar.
Le decía nomás que me dijo el jefe ahí, aumentar la incisión como para que entre tu brazo en el abdomen, me dijo. Quería que meta mi brazo en el abdomen. Y me dijo, colocate en esta posición a un costado y mete el brazo hasta allá y trae el apéndice, me dijo. Y imagínense meter un brazo en el abdomen, ¿verdad? Eso era para no hacer una mediana, porque si no da para alcanzar por aquí, tiene que hacer una incisión mediana, ¿verdad? Entonces, ampliamos ahí y metí el brazo. Recuerdo que palpé el fígado, la vesícula y ahí está el apéndice. Saber Traté, não sabe. Tem que não tra- saber. tratar de dissecar e Ou o cara não quis assumir, ou o cara largou, ou foi um cara que ela só trocou uma vez e não conhece, daí é complicado. Tem que ver como é que é toda a situação, né? Tem toda uma história por trás disso aí. Não é assim. ahí puse en silencio. Gracias, doctor. Tranquilo. Entonces, metiendo el brazo hasta aquí, pude descender el apéndice y ahí operamos. Una vez también operamos un apéndice que estaba dentro de una hernia umbilical, ahí dentro estaba el apéndice. En fin, puede haber varias localizaciones. Y después lo más interesante de localización, la embarazada. Bien, en el primer trimestre se manifiesta en fosa ilíaca derecha. Segundo trimestre, en flanco. Tercer trimestre, en hipocondrio derecho. Acá vemos también cambios en la posición del apéndice durante el embarazo. Se observa su ascenso y una rotación de su punta. El apéndice tiene una base, un cuerpo y una punta, un vértice, ¿verdad? En sentido antihorario. Acá está el ombligo, espina ilíaca, el tercio medio, medial, medio, lateral, y ahí está el punto de McBurney, donde teóricamente debería estar, ¿verdad? El apéndice, pero no siempre está ahí, ¿verdad? Muy bien. Evolución natural. ¿Qué ocurre con ese apéndice si le dejamos evolucionarse? Esto es bien crítico, bien, ¿cómo decimos? Vidrioso. Vidrio, no sé si dice vidrio en portugués. Vidrio, bien vidrioso esta información, pero bueno, está en el libro de Sharp, el libro de cabecera de la CONAREN, utilizado también en Revalia. Miren, una cantidad creciente de pruebas circunstanciales indica que no todos los pacientes con apendicitis evolucionan a la perforación y que la resolución puede ser un fenómeno frecuente. Esto si ustedes le dicen a algunos de los doctores por ahí en sus prácticas o donde sea, a un cirujano, le va a decir, no, ustedes están todos locos. ¿Cómo va a decir esas cosas? Eso no existe. Entonces mejor no falar, ¿verdad? Porque van a recibir esa respuesta en la mayoría de los casos. Pero, ¿qué nos dicen los libros cabecera, los libros élite? Que no, y inclusive hay pruebas así, ¿verdad? Donde le voy a ir mostrando después, le voy a mostrar por un tratamiento de un famoso tenista, Rafael Nadal, que tuvo una apendicitis, pero se estaba preparando para una final de un torneo de tenis, ¿verdad? Y no quiso operarse, no, se resistió a operarse, dijo que iba a aguantar hasta el día del torneo ese, ¿verdad? Y le trataban con antibióticos, todo eso, y consiguió jugar el torneo, no se operó. Se operó después de más o menos un mes o un mes y medio. Hizo como una apendicectomía diferida, programada, ¿verdad? Pero no podemos hablar eso lastimosamente hoy en día, ainda no podemos hablar. Si alguien le pregunta qué ocurre con la apendicitis si no se opera, y se perfora y a una peritonitis, el paciente tiene alta mortalidad, esa es la respuesta, ¿verdad? Y la única cura es la cirugía. Esa es la respuesta que vamos a usar ainda. Pero vamos a ir analizando estos casos. No sé si da para entender lo que le quiero decir. Revalida Brasil. En promedio 48 horas para la necrosis y 70 horas para la perforación.
Pero esto es estimativo. Puede perforar 24 horas, puede perforar. Puede perforar en 40 horas, puede perforar. Puede perforar después de 72 horas, puede perforar. O sea que es bien estimativo, ¿verdad? Acá dice nomás una frase que usan ahí: no esperar el sol irradiar para operar una apendicitis. Es decir, no esperar más de 24 horas con una clínica característica. La apendicitis es una urgencia. No es una cirugía programada que puede esperar 2-3 días, pero también así no es una cirugía de emergencia que no puede esperar algunos minutos y ya tiene que operar, como una herida cardíaca, por ejemplo, un neumotórax, por ejemplo, o un hemoperitoneo, un traumatismo de abdomen en shock hipovolémico. Ahí sí es una emergencia donde no hay tiempo. Pero las cirugías podemos hablar de diferida o programada, de urgencia que puede esperar 2 a 24 horas y de emergencia que no puede esperar ni un tiempo más. Entonces la apendicitis no es considerada una emergencia. ¿Está bien? Sí es una urgencia, pero tampoco podemos dejar pasar todo el tiempo, ¿verdad? Evolución natural. Miren, vos, enfoque Revalia Brasil. La resolución, miren, la resolución espontánea es posible. Miren lo que es. ¿Quién me puede explicar qué es lo que quiere decir esto aquí? ¿Quién me puede explicar, por favor, esta parte? ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué quiere decir esto? Resolución espontánea es posible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por plastón? Puede ser. Que se puede curar sola. Se puede mirar. Plastrones, allá está plastrón, otro lado. Que se puede resolver solo, con una ayuda de repente de antibiótico terapia, y se puede resolver. Pero, ¿quién nos dice eso? Todos los preparativos para Revalia y los libros de cabecera hablan de que hay casos y casos de resolución espontánea. Pero eso es algo discutido. Como les digo, si alguien le pregunta a alguien sobre apendicitis, tiene que responder los clásicos nomás. Siempre se le va a preguntar: ¿cómo es el diagnóstico de la apendicitis? Respuesta: clínico. Diagnóstico clínico. Eso es lo que todos quieren escuchar. ¿Cuál es el tratamiento de la apendicitis? Apendicectomía, cirugía. Hoy en día, por vía de laparoscopía primero, si no se puede, cirugía abierta convencional. Nada más. Ahí nos salimos de lo raro y ahí viven tranquilos y felices. Pero si empiezan a decirle a un doctor o a cualquiera por ahí cirujano: la apendicitis puede tener resolución espontánea, doctor, le decís: ¿por qué vamos a operar? ¿Por qué no iniciamos tratamiento médico primero y observamos? Y ahí, si es una prueba, 0, nota 0 le va a ponerse. Lastimosamente es así. Pero bueno, esta información queda para ustedes mientras. Puede evolucionar a peritonitis, más fístula, llevar a la muerte, plastrón. Vamos a ir mirando. Observación. Puede haber resolución espontánea con tratamiento antibiótico, pero no es lo preconizado, tanto para Brasil y para Paraguay. Entonces, solamente habla de esas posibilidades que puede, ¿verdad? ¿En qué caso, por ejemplo, implementaríamos esto? Vamos a suponer que viene un paciente con dolor de 3 a 4 horas de evolución en fosa ilíaca derecha. No vamos a estar operando ya por pensar una apendicitis, ¿verdad? Podemos iniciar un suero, antibiótico terapia, observamos. Dependiendo de su evolución, decidimos el tratamiento. La mayoría a veces se resuelve. Y de ahí se piensa: seguro que era algo urinario nomás, o era un cólico nomás luego, ¿verdad? Pero hay estudios, según como dice acá, miren, cantidad creciente de pruebas circunstanciales que indican que los pacientes no todos van a evolucionar a esa congestiva, flemonosa, gangrenosa y perforada, ¿verdad?
Le puse la fuente bibliográfica ahí. No quiero nomás confundirles. Por eso le puse, no es lo preconizado, no es lo que tenemos que estar hablando por ahí. Pero como puede llegar a óbito, el apendicitis se puede perforar, convertir en una peritonitis, el paciente puede morir. Entonces no podemos estar hablando ahí, vamos a esperar la resolución espontánea. No. Entonces, es mejor el tratamiento quirúrgico cuando no hay dudas. No sé si ya pueden entender. Muy bien, ¿será que pasó 45 minutos? Parece que La sí. gravación é 1h16. Doutor, Vamos a cortar. doutor, Sí. na plataforma, aquela parte da primeira classe de abdômen agudo, só algumas questões que estão habilitadas. Só as 3 primeiras do CONAREM e a última. O senhor pode habilitar para nós? Sí. Voy a proponerme habilitar todo. Así ustedes van olhando. Acá, mira, un poco apareció Sean. La grabación de la clase pasada. Ese voy a postar hoy, Sean. Faltó. Ese sería apendicitis primera parte. Acá apareció Marcelo, no quirúrgico. ¿Qué significaría, verdad? Marilene Plastrón. Amanda, apareció Amanda acá. Apéndice perforado puede generar absceso. Si cualquier foco infeccioso que es territorio da vena porta, territorio de dreno da vena porta, que a vena porta desemboca no fígado, puede causar absceso hepático. Es decir, la vena porta, lembra que era da mesentérica inferior, ese drenaba el colon izquierdo, ¿verdad? Y si hay un absceso ahí en el colon, una diverticulitis, un proceso inflamatorio en el colon sigmoide, puede migrar eso hacia el hígado. Y el lado derecho, ciego, apéndice, era drenado por la vena mesentérica superior, que va a formar porta, entonces puede ir al fígado. Entonces, cualquier foco infeccioso que esté en el territorio de dreno de la vena porta puede dar absceso hepático. Olha as Maria Fifi de olho. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué aconteció acá? Convidado, mi micrófono. Bueno, voy a cortar la grabación para que no quede muy extenso, ¿está bien? Esto fue apendicitis, entonces, segunda parte. ¿O no? Vamos a tomar